El Eterno les bendiga. Amados, quiero hacer un resumen de los 3 masquil que le compartí, que es el Salmo 32, el 42 y el 44. La palabra masquil es para una instrucción, para tener entendimiento, es una meditación profunda, es una sabiduría, son poemas o canciones que lo encontramos ahí en los Salmos y que le voy a ir compartiendo. Esta palabra que es masquil viene de la palabra sakal, que es ser prudente, prestar atención, ser entendido, comprender. Y esta palabra la encontramos en Daniel 11:33, donde nos dice que hay un pueblo en el final de los días que será sakal, para instruir a aquellos que no entienden lo que está pasando. Y en Daniel 12:3 dice que los maskelim, o sea, esos que son entendidos, prudentes, esos que advierten porque han comprendido, esos finalmente se levantarán de los muertos y dice que van a resplandecer como el resplandor del firmamento. Entonces, bueno, luego dice también en el verso 10 que los impíos seguirán transgrediendo, pero que estos sakal serán probados, blanqueados y dice que purificados por fuego y hechos kadoshim, santos. Entonces dice que los transgresores no entenderán, pero estos sakal sí entenderán. Entonces estoy haciendo un resumen. En estos masquil hay pues una instrucción, un consejo que está ahí oculto. Y le voy a hacer un resumen que pude yo ver en el Salmo 32. Nos habla de ese que le fue perdonada su transgresión, pero ¿por qué? Porque la conoció, porque le buscó y él le reveló pues ese pecado oculto que vimos que lo tiene su pueblo hoy en día, donde está en religiones diversas, pensando que van por camino recto, pero es camino de iniquidad, camino torcido. Entonces, ese que le buscó logró entender que iba por el camino errado. Entonces se le es perdonado todo ese pecado de ignorancia, porque en sí no lo había hecho a sabiendas, sino que había un velo, pero en la búsqueda, ¿verdad? Como ese piadoso, ese hasid, logró encontrarlo y dice que es feliz y bienaventurado porque las aguas de la inundación de la prueba no van a llegar sobre él. Y luego dice que no seamos como el mulo o el caballo, haciendo un llamado, o sea, que hay que traerlo a la fuerza. Entonces, esa persona es instruida, y lo vimos, que está la palabra ahí, sakal, en el verso 8, donde él dice que fija sus ojos sobre ti y que él te enseña esa Torah, que fluye como agua, o sea, te enseña el camino en el que tú debes andar, y que luego finalmente van a gritar de alegría. Ya llegando al Salmo 42, nos habla de alguien que está clamando como un siervo desde lo más interno y profundo del alma. Y ese hasid o ese piadoso que vimos en el Salmo 32 es el mismo que está aquí, que está en un desierto, tiene los enemigos que le están persiguiendo, pero él sabe que aunque su alma está afligida y está bramando en esa necesidad de esas aguas en el desierto, sabe que Elohim ha ordenado esa fidelidad y por eso él canta, él le busca, él está orando, y aunque en su humanidad su alma está afligida, le dice que se esté tranquila porque gimes, porque bramas, alma mía dentro de mí, espera. Y la palabra que espera es la misma Yahal que encontramos en la paciencia y la espera de Job, que al final fue muy bendecido. Entonces dice que todavía quedaba el día en que él iba a agradecer y a exaltar a Yeshua, o sea, la Yeshua de su rostro y su Elohim, o sea, cuando Yeshua, ¿verdad?, pues se manifieste. Entonces, él por eso dice
que él estaba en esta situación y como si fuera olvidado. Pues no es que es olvidado, sino que está esperando una respuesta y esa respuesta vendrá cuando él nos recoja y estemos todos en ese mar de cristal, en ese día alabando y adorando. Y ahora les voy a hablar de el masquil del Salmo 44. Este salmo comienza diciendo de que nuestros padres no contaron tus maravillas, lo que hiciste, tus grandes y tus hechos poderosos, cosa que Él quiere que nosotros siempre recordemos. ¿Por qué recordar los hechos maravillosos que nos contaron los padres? En este caso, a través de las Escrituras, lo podemos ver, porque ellos manifiestan la fidelidad de Elohim para accionar, porque Él es fiel. Su amor es para siempre, pero Él acciona por medio de esos hechos maravillosos y que el mismo que sacó al pueblo de la esclavitud del faraón, pues es el mismo que va a sacar a los postreros del yugo del antimesías cuando venga. Pero estamos entrando en un tiempo de tribulación donde dice que su pueblo se volvió extraño, como un extranjero profano, porque ha cometido adulterio. Pero todo el Padre lo permitió para que esta semilla, esta descendencia, y por eso usa la misma palabra, Sara, que es una palabra que tiene la misma raíz, llegara a ser esta estirpe fructífera de la cera, de la posteridad del linaje prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ese que libró con su mano de poder es el mismo que va a librar al final. Lo que está diciendo es que no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu, que es una guerra espiritual donde el enemigo te va a perseguir y él va a entregar a su pueblo en manos de esa bestia con toda lo que van a hacer y la maldad van a perseguir. Dice que le va a pisar, que su alma va a estar pegada a tierra, o sea, y que son llevados como ovejas al matadero, pero que aún así su pueblo, aquel que le conoce, aquel que tiene su esperanza firme en Yeshua, aquel que sabe que su mano de poder va a obrar al final porque ha comprendido, que vemos que es el mismo que le ha sido perdonado el pecado, es el mismo que está bramando en su presencia, buscando esa agua, que está siendo perseguido, burlado, donde la gente le dice, oh, mira qué mal te va, ¿dónde está tu Dios al que tú le sirves? ¿Por qué te va tan mal? Entonces, sin embargo, en este 44, aquí muestra esta persecución donde el pueblo es entregado en manos de esta bestia y son llevados como oveja al matadero. Ahora, si ustedes se fijan, usted diría, bueno, pero si este está esperando, le ha buscado, le es fiel, porque es entregado al antimesías o a la bestia. Lo mismo pudiéramos decir, ¿por qué en el primer siglo esos fieles fueron entregados también? Porque, por ejemplo, ¿qué hizo el apóstol Pablo para que le cortaran la cabeza? O sea, nada. Simplemente cuando se levanta el impío, ¿verdad? Elohim también levanta esa luz, pero el enemigo va a ir detrás. Y ahí es que la emuná, la fe de cada cual es probado. Ahora, Elohim en este fin de los tiempos, según lo que hemos estudiado, va a usar a un remanente que se está preparando para llevar ese mensaje, pero eso no quita que sea llevado al matadero, eso no lo quita. Entonces tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida hasta la muerte, porque dice en Apocalipsis, ellos le han vencido, menospreciando sus vidas hasta la muerte. O sea, vamos a estar dispuestos a hacer todo con tal de serle fiel, leales, no transgredir. Por eso dice que aquí en este Salmo 44, no me he apartado de tu ley, de tu Torah, no he falseado, no me he desviado del camino, del pacto, sino que estoy aquí, pero bueno, tú nos has entregado, nos están persiguiendo, pero ¿dónde está la esperanza? Pues ahí mismo lo dice, que Él ya mandó, o sea, ya Él ordenó esa salvación por su fidelidad a Jacob, a los hijos de Israel. Esta palabra de que somos llevados como ovejas al matadero, la vemos en el Nuevo Testamento. Y lo vamos a leer en Romanos, en el capítulo 8. En el verso 28 dice, sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas le ayudan a bien.
Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y luego habla de, somos llamados, ¿verdad? Y Él quiere que seamos esos kadosh, esos santos, para glorificarnos. Entonces luego dice que ¿quién nos va a separar del amor de Él? Que si tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Elohim, nuestro Padre, que es en Yeshua HaMashiach, Adonai nuestro. Entonces, este mensaje no lo sabemos de memoria, pero aquí está hablando de tribulación, angustia, espada. Está hablando de ser llevado y contado como oveja al matadero. Y esto es literal. Esto pasó con los primeros discípulos. Entonces viene esta persecución. Nadie va a ser absuelto de lo que se viene al final, se va a cumplir. Entonces, el pensar que somos mejores que Pablo, mejores que los primeros discípulos, no, yo no. Cuando aquí está escrito de que se viene una persecución. Entonces, por eso les decía que a pesar de que hay un pueblo que está fiel, que está buscando, eso va a venir de la misma manera que esa persecución vino con ellos. Lo que tenemos es que no tener temor al hombre, porque como dice aquí, nada ni nadie nos separará de su amor. Y cuando Él dice que te ama, es que Él te defiende, Él va a accionar a tu favor. Y lo que tenga que pasar es porque es necesario. Muchas veces pensamos, esto no debería pasarme a mí porque yo soy muy buena. No, es posible que tú creas que tú eres buena o bueno, pero Él tiene todavía que procesar y tenga que probar esa fe. Entonces, vamos a esperar que pase lo que tenga que pasar, pero Él no se va a separar de ti. Dice que en medio de la prueba estará contigo. Tenemos que estar listos para todo, porque escrito está que la bestia va a quebrantar a los santos. Y esos santos son aquellos que tienen el testimonio de Yeshua. Aquí no estamos hablando de impíos, pecadores que no han reconocido a Yeshua. Aquí estamos hablando de gente fiel, gente que le busca. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, en el Salmo 42 quería mencionarle algo que podemos ver un ejemplo similar, que es un tiempo de opresión donde se ha transgredido la ley y la maldición viene a la tierra. Él espera una alma sedienta clamando en el desierto, en medio de esa prueba. Aquí podemos ver el ejemplo que lo impone de Job, la paciencia de Job. Recuerden también que la paciencia de los santos, donde Job dijo que con sus propios ojos él iba a ver a su Redentor, ya que él ordenó, y ahí lo vemos en el Salmo 42, esa fidelidad al pacto, aunque él estuviera esperando en ese dolor. Él sabe que su Redentor vive. Hay una batalla también muy similar a la de Habacuc. Esta alma está totalmente conmovida internamente y está bramando y clamando por esas aguas vivas en el desierto. Elohim conducirá a la multitud a esas fuentes de agua viva. Él es el que sacia de esa sed en el desierto. Si nos vamos al libro de Habacuc, en el capítulo 3, mira lo que dice el verso 16, para compararlo con este salmista o con esta alma que está como ese ciervo bramando. Dice, contemplé y mi estómago se estremeció al sonido de la oración de mis labios. O sea, estaba bramando, clamando. Estaba invocando a Elohim desde lo interno. Recuerden que todo el que invoque su nombre, ese se salvará. Pero no hay que esperar la tribulación para invocar su nombre. Hay que buscarlo ahora. Entonces, desde lo más profundo tú le buscas. Y dice aquí en Habacuc 3:16, la debilidad se apoderó de mis extremidades. Mis piernas se vencieron debajo de mí. Es como alguien que no, recibió la noticia, sabe lo que viene y sus piernas se debilitan y se pone de rodillas y se postra. Y dice, resistiré
el día de la aflicción. En esta versión dice resistiré, pero la palabra que se usa aquí es noah. Quiere decir que tú, a pesar del hambre, de la persecución, del dolor, a pesar que tú tienes que ser paciente, tú tienes que confiar, a pesar de todo eso, tú vas a resistir en quietud. O sea, tú te vas a quedar tranquilo, tranquila, cuando suba el que va a invadir. O sea, viene una invasión, y lo podemos ver en Apocalipsis, que si las langostas, que si los ejércitos del antimesías. Pero ¿qué tú haces? Quieto, resiste, confía. No hay comida, confía, espera en Él. ¿Por qué? El verso 19 termina diciendo, porque Elohim es mi fortaleza. Él me hace ligero y de paso firme. O sea, en esa persecución dice que Él te hace ligero y con un paso firme como el ciervo, ese mismo ciervo que brama. Ahora lo hace subir sobre las alturas y dice que lo capacita para caminar en esas alturas. La Escritura dice que bienaventurado tú, Israel, quien como tú, pueblo salvo por Adonai. Dice que vas a hollar a los enemigos y que tú caminarás sobre sus alturas, que Él te hará subir al monte de Sión. O sea, eso vemos, esas promesas. Entonces, ahí está, estos tres masquil importantes. Una, bienaventurado aquel que reconoce, que busca hasta encontrar cuál es su pecado para arrepentirse. Recuerden que el pecado de su pueblo está oculto y atado. Lo dice el libro de Oseas. Ellos creen que están bien, pero no. Entonces, si tú buscas, vas a encontrar esos pecados ocultos. Él te va a dar conocimiento y entendimiento para entonces arrepentirte y ser feliz. Entonces, no te van a llevar las aguas. Tú vas a soportar la tribulación, vas a hacer su voluntad y tú estarás ahí como ese intercesor ante el juicio, palal, clamando. Número 2. Como ese ciervo que brama, ese que busca esas aguas desesperadamente, es ese que encuentra ese ser perdonado, encuentra ese favor en medio de una tribulación y entonces calma su alma y le dice, espera, todavía queda el día, Él mandó salvación para mí, Él es fiel, no te preocupes. Y número 3, no es con espada ni ejército. Recuerda la fidelidad de Él con Israel, los hechos poderosos, no lo salvó su mano, no, sino la diestra de Adonai. De la misma manera, yo no confío en mi mano, yo no confío en ejército, yo confío en el mismo que salvó a los primeros, es el mismo que está en lo postrero, porque ya Él ordenó esa salvación. Entonces, aunque somos echados, somos probados, somos llevados como ovejas al matadero, pero ese amor no se va a separar de mí. Yo sé que mi Redentor vive y yo voy a aguantar y yo voy a soportar. Y cuando no haya comida, como Habacuc, me alegraré y me gozaré porque yo sé que Él me va a subir a ese monte alto. Y bueno, ahí le dejo la final, resumen y conclusión. Espero que estos 3 salmos le hayan sido de mucha bendición. Shalom.